Amados hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos por favor a Filipenses 2:26. Sacamos nuestras Biblias, vamos a Filipenses 2:26. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Vamos a estar por favor en Filipenses 2:26. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor. Filipenses 2:26. Bueno, lo voy a leer desde el 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Amén. Vamos a orar. Dios mío, Señor, oh gran Salvador, nos dirigimos ante ti. Nos dirigimos ante ti, Señor. Y es grandioso recordar que tú estás ahora mismo y que te rodean la gloria y la majestad. Y a veces, Señor, nuestros sentimientos engañosos nos hacen pensar que eres un Dios distante, pero no es así, Señor. Tú eres un Dios que ama a su pueblo, que lo ama y demostró su amor allí en la cruz. Así que, Dios mío, te pedimos por favor que bendigas este tiempo, que nos ayudes, Señor, a poder escuchar tu palabra. Tu palabra es clara, Dios mío. Tú dijiste: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Tu palabra también dice, Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh Señor, que tus palabras permanezcan en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, permanezca en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a escuchar. Ayúdanos, Señor, a escuchar. Oh Señor, ayúdanos a escuchar. Estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nuestras preocupaciones, tan llenos de nuestro egoísmo. Oh Dios Santo, necesitamos escucharte. Oh Señor, ayúdanos, porque tendemos a divagar. Pero sabemos que nuestro Dios es infinitamente más grande que nuestra divagación. Así que, Dios mío, encargamos nuestros oídos, encargamos este tiempo, encargamos nuestra atención, encargamos nuestro corazón en tus siempre bondadosas, poderosas y capaces manos. Oh buen Salvador, habla a tu pueblo, vivifícanos, mi buen Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces estamos en Filipenses 2:26. En el versículo número 25, desde la semana pasada estábamos hablando que, Pablo dejó de referirse a Timoteo para ahora referirse sobre ¿quién, mis hermanos? Epafrodito, ¿verdad? En el versículo número 25 dice que mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ¿verdad? En el número 25 hace un gran paréntesis para que recuerden quién es Epafrodito: mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador. Pero en este versículo vamos a ver por qué Pablo envió a Epafrodito, ¿sí? Miren la consecución de ideas. En el número 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ¿verdad? Cosa que quisiera que resaltemos. Pablo dice: tuve por necesario. Ahora, para recordar lo siguiente, Pablo está explicando que evidentemente él no puede ir a los filipenses. ¿Por qué? Porque está encarcelado.
Pablo tampoco piensa mandar a Timoteo. ¿Por qué? Porque él necesita saber cómo van a ir sus asuntos para que Timoteo vaya con algo más concreto, más elaborado, ¿verdad? Sin embargo, él dice, he tenido por necesario enviar a Epafrodito, ¿no? Tuve por necesario, dice Pablo. La pregunta es, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué simplemente Epafrodito también no esperó un tiempo más para ir con noticias, ¿no? Porque nuevamente, recuerden que hasta ese momento no se sabía la situación de Pablo. Por eso Pablo quería que Timoteo se quede para que sepa cómo está su situación y que luego recién los filipenses se enteren cómo estaba realmente. La pregunta es ¿por qué no aplicó esa misma lógica con Epafrodito? ¿Por qué simplemente Epafrodito no se quedó un ratito más para saber también bien la situación de Pablo e ir con noticias más elaboradas? Bueno, el versículo 25 nos da un indicio. Él dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y en el número 26, en el versículo 26, nos dice por qué era tan necesario. Vamos a leer todos juntos, ¿sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo mis hermanos? El número 25 dice que era necesario. El número 26 nos indica por qué era necesario. El número 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Interesante, ¿no? No es por algo, digamos, pragmático, porque había una necesidad importante de mandar un mensaje crucial. No era por eso. Era por la sencilla razón de que Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces, bueno, en el versículo 26 nosotros vemos por qué razón Pablo envió a Epafrodito. Si ustedes podrían resumir en vuestras propias palabras, ¿cómo lo podrían resumir? ¿Por qué? A juzgar por el versículo 26. Porque Epafrodito quería hacerlo, tenía gran deseo de hacerlo. Y porque estaba angustiado de algo en particular. Dice, se angustió porque habíais oído que había enfermado, ¿no? Así que es un buen momento, mis hermanos, para preguntarnos, ¿qué está pasando con Epafrodito? ¿No? ¿Está en un momento Epafrodito de debilidad emocional? ¿Sí? Porque quisiera que podamos entrar en papel. ¿Alguna vez les ha pasado eso respecto a vuestra iglesia, mis hermanos? Se van a preocupar, como sea tengo que ir para informarles. No, se van a preocupar, les voy a escribir para saber que estoy bien. Claro, hoy en día por lo menos hay WhatsApp y por lo menos podríamos escribir un mensajito. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de aquí, tenía que viajar un largo tramo. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué está pasando con Epafrodito? No es normal ver este tipo de acciones, hermanos. Porque la única razón, según el versículo 26, es que él tenía muchas ganas. Tenía ganas de verles. Entonces, ¿qué está pasando con Epafrodito? ¿Está en un momento de debilidad emocional? Es decir, ¿qué pasa con Epafrodito? Simplemente dijo, wow, no es que no aguanto verlo a mis hermanos, Pablo, apóstol, ya no sé, no importa nada, quiero ir a verlos. ¿Qué pasa con Epafrodito? Sigamos en el versículo 26, porque no nos dice mucho más. Es claro el motivo por el que lo está enviando Pablo. Lo estoy enviando porque él tenía gran deseo de veros. Y gravemente se angustió. Ahí tenemos otro indicio, que estaba muy angustiado. ¿Pero de qué estaba angustiado? Él necesitaba dar una noticia. ¿Qué es? Estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado. ¿Está Epafrodito en un momento de inestabilidad emocional? ¿Le ganó la emoción ese rato y se lanzó a ir a la iglesia porque sí? ¿Epafrodito se está dejando llevar por lo que siente? Y si es así, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿En realidad Epafrodito no es tan maduro como uno imaginaba? Y bueno, mis hermanos, Dios mediante hoy día vamos a ver que no estamos viendo a un hombre dominado por sus emociones. Estamos viendo a un hombre cuyo corazón ha sido moldeado por el amor de Cristo. Hoy día, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre emociones. Hoy día vamos a hablar sobre el hecho de que Dios no solamente cambia nuestras acciones, sino también cambia nuestras emociones.
Hoy día el Señor va a mostrar que las emociones son importantes, que nosotros no somos robots, no somos máquinas, pero Dios también obra en nuestras emociones. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver que la madurez cristiana no se ve solamente en pensar bien y actuar bien, sino también en sentir bien y amar bien. Y amar bien delante de Dios. Ahora, vamos a empezar con la última parte del versículo número 26. Epafrodito dice, bueno, la palabra del Señor dice, a través de Pablo, Epafrodito gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces, Epafrodito estaba enfermo. Y más adelante vamos a ver que estaba muy enfermo, tan enfermo que estaba al borde de la muerte. Epafrodito estaba lejos de la iglesia, lejos de sus seres queridos y enfermo. Él técnicamente tenía razones reales para enfocarse en sí mismo. Mis hermanos, cuando ustedes están súper mal, con una gripe fuerte o con otra enfermedad, estamos mal en todo sentido, ¿no? Entonces yo no sé si en ese momento tenemos fuerzas para enfocarnos en otros. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Evangelio en el corazón de una persona. A pesar de que Epafrodito estaba mal, estaba lejos de la iglesia, su angustia era distinta. Miren por qué estaba angustiado. Él no estaba angustiado por su enfermedad en sí. Él no estaba angustiado porque estaba cerca de la muerte. Miren por qué estaba angustiado en el versículo 26. Léanlo, por favor. ¿Por qué estaba angustiado? Y se angustió, gravemente se angustió, ¿por qué? Porque habíais oído que había enfermado. Es decir, él no estaba sufriendo por estar mal. Él estaba sufriendo por el efecto de su condición en los filipenses. Eso es lo interesante. Y yo no sé si el Señor nos ha permitido experimentar eso. Porque normalmente cuando estás mal, te encierras en tu mundo y te olvidas del resto, ¿verdad? Normalmente cuando estamos mal física o emocionalmente, nos tendemos a enfocarnos en nosotros mismos. No pasó lo mismo con Epafrodito. Epafrodito no solamente estaba angustiado, estaba gravemente angustiado. Y esta palabra angustiado, mis hermanos, dato interesante, no es una palabra muy común en la Biblia. Esta palabrita es una palabra poco común y muy intensa porque particularmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, lo que ustedes ven en vuestras Biblias como angustiado, en el original es un término griego que es ademoneo, no habla de una preocupación normal, habla de una preocupación muy, muy, muy intensa. Muy pocas veces es mencionada esta palabra en la Biblia para demostrar cuán intensa era la preocupación. ¿Saben en qué otro lugar utiliza la Biblia esta palabra? En las palabras de Cristo usadas en el Getsemaní. Vamos a Mateo 26:37, por favor. Mateo 26:37. Dice así la palabra del Señor en Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es la misma palabra que está usando ahora para Epafrodito. Versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La misma palabra que el Nuevo Testamento usa para describir la angustia de Cristo en el Getsemaní es usada
en este versículo, mis hermanos, cuando habla sobre la angustia de Epafrodito. Una angustia inmensa. No, y eso es lo grande, mis hermanos. Esa angustia no fue por él, no fue por su enfermedad. Su angustia fue por el efecto que iba a causar en sus seres queridos, en su iglesia en particular, para ser más específicos. Y eso muestra, mis hermanos, una madurez poco común, porque cuando ustedes escuchan que una persona es madura, normalmente entienden que es una persona que piensa de una manera correcta y actúa también en consecuencia a esa manera en la que piensa. Pero esta madurez que está mostrando Epafrodito. ¿Por qué lo digo madurez? Porque muchos aquí pueden ver un sentimentalismo nada más. Lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar en el versículo 26 es que lo que está mostrando Epafrodito es algo más que un mero sentimentalismo. Es algo más que un momento emocional. Es un momento de madurez. ¿Pero por qué es madurez? Porque lo natural, mis hermanos, en el sufrimiento es centrarse en uno mismo. Lo espiritual es que aún herido, el corazón siga teniendo espacio para otros. Eso es madurez. Tener la capacidad de seguir amando aún cuando estamos heridos. Tener la capacidad de seguir pensando en los demás aún cuando nuestro mundo está desmoronándose, entre comillas. La madurez cristiana, mis hermanos, se evidencia cuando nuestro dolor no nos vuelve incapaces de considerar el bienestar de otros. Esa es la verdadera madurez cristiana. Y una de las cosas grandes que vamos a ver el día de hoy es que el Evangelio no solamente cambia nuestras conductas, el Evangelio cambia nuestros afectos. Lo voy a repetir. El Evangelio no solamente cambia nuestra conducta. El Evangelio no solamente cambia nuestros pasos. El Evangelio cambia nuestros afectos. El Evangelio cambia nuestros sentimientos. Epafrodito, mis hermanos, con este versículo número 26, nos muestra qué tipo de relación tenía con la iglesia. Él no tenía una relación fría con la iglesia. No era simplemente un servidor funcional. No era simplemente un mensajero eficiente. Su corazón estaba profundamente unido a los hermanos. Y eso es lo que debería formar el Evangelio en nuestros corazones. El Evangelio, mis hermanos, no produce solo obediencia externa, produce amor interno. Insisto, el Evangelio no solo produce obediencia externa, el Evangelio produce también un amor interno. El Evangelio toca cada uno de los aspectos de nuestro ser. Epafrodito no actuó como una máquina ministerial. No es una máquina. Y aunque la palabra en el número 25, aunque vemos que fue Pablo lo llama compañero de milicia, Epafrodito no está actuando como un soldado eficiente nada más. Acá se ve sus afectos más profundos hacia sus hermanos. Epafrodito, mis hermanos, sirvió con un corazón moldeado por el amor de Cristo. Y ese es nuestro llamado también para el día de hoy. Servir, pero servir con un corazón moldeado por el Señor. Mis hermanos, porque hay una diferencia abismal, inmensa, inconmensurable entre amar, entre servir por servir, a servir con un corazón moldeado por el Señor. Lo primero termina ahogándote, cansándote, hundiéndote. Lo segundo hace que tus energías se renueven cada día más. El Evangelio, mis hermanos, no solo forma manos que sirven, sino corazones que aman. Y la prédica podría terminar tranquilamente aquí, para ser sinceros. La prédica podría terminar aquí con el siguiente mensaje: que nosotros podamos amar a nuestros hermanos de corazón,
que en medio del sufrimiento nosotros tengamos la madurez de amar a los demás, de tener tiempo para buscar a los demás. Lo normal, lo natural es simplemente hundirnos en nuestros sufrimientos. Ay, ¿cómo me está pasando esto? Ay, si los demás hermanos pasaran por lo que yo he pasado. Ay, pero no me entienden, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo normal. Pero la pregunta es, ¿qué nos diferencia esa actitud de las personas que no conocen a Dios? Lo sobrenatural, lo bíblico, lo espiritual, es que podamos preocuparnos por los demás en medio del dolor. Nuevamente, por si acaso Epafrodito, no es que no le interesara su enfermedad, no es que no le importara su salud. Por supuesto que seguramente le interesaba, pero en medio de su dolor había un espacio para pensar en los otros. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay un espacio en tu corazón para pensar en los demás en medio de tu dolor? ¿Hay espacio en tu corazón para ayudar a los demás en medio de tus problemas? ¿O por algún motivo piensas que tus problemas son sumamente particulares y sumamente inentendibles? Deberíamos llegar a ese punto de poder amar de corazón a nuestros hermanos. ¿Cómo se evidencia el corazón de Epafrodito hacia sus hermanos? Precisamente por esto. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo podemos llegar al punto de amar hacia nuestros hermanos? ¿Cómo podemos llegar a amar hacia nuestros hermanos? Creo que el mensaje de Epafrodito es sencillo, pero no por eso simplista. Epafrodito amaba con un gran amor a los filipenses. ¿Cómo lo notamos? No solamente porque estaba angustiado, sino gravemente angustiado. Ya hemos visto qué palabra usa el Nuevo Testamento para mostrar cuán preocupado estaba. Es decir, no era una preocupación política, ¿no? Ay, no, se van a preocupar, ¿qué van a decir? No se equivoquen. Estaba realmente angustiado, sumamente angustiado por ellos. Y eso debería dejarnos pensando. Es decir, uno puede entender y decir, ya, claro, es considerado Epafrodito, qué bueno. Pero la palabra nos explica que era una angustia inmensa. Y era una angustia inmensa, no porque Epafrodito fuera un exagerado, era porque amaba inmensamente a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer para amar de esa manera a la iglesia? Bueno, tal vez hasta este punto algunos dirán, no sé si yo quisiera amar hacia la iglesia. Es decir, tampoco quiero sufrir tanto, ¿no? Pero estamos llamados a amar hacia la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer para amar con ese amor tan intenso a la iglesia? No es una pregunta retórica. ¿Cómo podemos hacer, mis hermanos? ¿Qué se les ocurre? Porque no es una pregunta tan fácil, porque ¿qué haces para amar con esa intensidad a la iglesia? Por ejemplo, si nosotros pedimos que traigamos el kilo de amor, esos alimentos no perecibles, es más fácil, ¿no? Compras algo y pones, y está. Pero, ¿cómo haces para tener ese sentimiento, esos afectos tan grandes hacia la iglesia? Es que es un gran reto. ¿Qué haces? Los miras a todos, esperas que algo surja en tu corazón. ¿Qué haces, mis hermanos? ¿Qué hacen? ¿Qué podemos hacer para tener estos afectos tan grandes hacia la iglesia? Bueno, es un buen momento para mostrar la gran relación que esto tiene con el Evangelio. Porque el problema del ser humano no es solo que será castigado, sino que ya vive esclavizado al yo. Tenemos que recordar eso. ¿Cuál es el problema con nosotros? Estábamos cantando hace un rato, ¿no? Estaba rumbo a la perdición. Y efectivamente, sin Cristo, cada uno de nosotros estamos rumbo a la perdición. Pero no solamente estamos rumbo a la perdición, sino que mientras estamos rumbo a la perdición, estamos esclavizados. Y estamos esclavizados al yo. Cuando la Biblia habla del pecado, no lo presenta como una lista de malas acciones. Es interesante. Cuando la Biblia habla del pecado, habla más bien como una corrupción del corazón. El hombre caído, mis hermanos, vive curvado sobre sí mismo. Sus deseos, sus decisiones, sus temores, sus afectos
giran alrededor de su propio interés. Ahí se ve el pecado. Es decir, uno piensa que lo pecaminoso, lo malo, se ve en las acciones malas en sí, ¿no? Ay, esta persona para tomando todo el tiempo. Ay, qué pecaminoso. Esta persona no sé, usa sustancias. Qué pecado, pecaminoso. Pero la naturaleza del pecado, mis hermanos, en última instancia se ve en que los deseos, las decisiones, todas las cosas de esa persona giran alrededor de su propio interés. Lo hemos visto en Filipenses 2:21, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, el pecado, mis hermanos, tenemos un primer gran problema que nos impide amar de esa manera tan grande a la iglesia, a nuestros hermanos. Y ese primer problema, ¿quién es? El pecado, nosotros mismos. El pecado no solamente nos hace culpables delante de Dios, hermanos, también nos hace egocéntricos. El pecado nos vuelve personas que interpretan todo desde sí mismas, priorizan su comodidad, protegen su reputación, buscan su conveniencia, y cuando hacen algo bueno, aún eso está contaminado con un amor propio. Ese es el gran problema con el pecado. El problema con el pecado es que hace que estemos centrados en nosotros mismos. ¿Cómo luce un hombre perverso? Si yo te preguntara, piensa en el hombre más perverso que conozcas, el hombre más malvado que hayas conocido. Hay bastantes hombres malvados, ¿no? No sé cómo tú pienses, pero vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 2, para que veamos cómo muestra la palabra de Dios a una persona malvada, a una persona caída, a una persona sumamente malvada. Vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 2, por favor. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrán hombres, y ahí está la lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Bueno, en el versículo 3 la lista sigue, ¿verdad? Pero miren qué encabeza la lista. La Biblia no dice amadores del dinero en primer lugar. La Biblia dice amadores de sí mismos. Y ese es el centro del problema. Que a causa del pecado, por naturaleza, nosotros nos amamos en primer lugar a nosotros mismos. Pero Cristo vino no solamente a quitarnos la condenación, Él vino a rescatarnos de esa vida centrada en nosotros. Bíblicamente hablando, nosotros vivíamos esclavos de nosotros, esclavos de nuestro egoísmo, esclavos de nuestra vanagloria. Y la palabra nos muestra que cuando Él vino a este mundo, cuando Él cumplió lo que tenía que cumplir, no solamente nos libró de la condenación eterna, no solamente te libró de la condenación eterna, te libró de ti mismo, te libró de tu egocentrismo. Romanos 5, 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, mis hermanos, Tito 2:14 dice de Cristo lo siguiente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí vemos, mis hermanos, en Tito 2:14 que acabo de citar, no dice que solamente Cristo murió para perdonarnos.
Él murió para redimirnos de una vida inicua y para formar un nuevo pueblo. Otra de las cosas en las que deberíamos meditar el día de hoy: Jesús no solamente murió para perdón de pecados, sino también para redimirnos de una vida de vanaglorias. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? El Evangelio no solo cambia lo que haces, el Evangelio cambia lo que amas. El Evangelio no solo cambia lo que haces, el Evangelio cambia lo que amas. Hay personas que dicen: yo desde que soy cristiano ya no tomo. Y amén, qué bueno. Pero cuando investigas más sobre su vida, efectivamente ya no toma, pero empieza a tener otros vicios. Así que no solo se trata de hacer o dejar de hacer algo, sino a quién estás amando en el fondo. El Evangelio, mis hermanos, insisto, no solo cambia lo que haces, cambia lo que amas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo no solamente murió por ti. Nosotros que nos decimos ser cristianos, creemos algo central. Creemos que Cristo no solamente murió, sino murió por nosotros, ¿verdad? Así que es un excelente momento para preguntárselos: ¿creen que Cristo murió por ustedes? Sí. Bueno, ese amén. Yo soy el que estoy afónico, hermanos, no ustedes. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que Cristo murió? ¿Crees que Cristo murió por ti? Amén. Amén. Ahora quiero recordarte algo. Cristo no solo murió por ti, Cristo te amó profundamente. Cristo no solamente se entregó por ti, Él te amó. Mira cómo dice Gálatas 2:20. El cual me amó. Vamos todos a Gálatas 2:20, por favor. Vamos a Gálatas 2:20. Sí, ayúdenme con vuestro amén cuando estén en Gálatas 2:20. Sí, entonces, dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y no solamente dice el cual murió por mí, Él dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra que Él nos amó. Cristo te amó y te amó profundamente. Ese amor recibido, mis hermanos, debería transformar nuestro corazón. Entonces, la verdadera madurez, esa madurez que está mostrando Epafrodito, se evidencia cuando el corazón ha sido transformado, mis hermanos, no solo para actuar, sino también ha sido transformado para amar. El Evangelio no solamente transforma lo que hacemos, el Evangelio transforma lo que amamos. Es relativamente fácil cambiar nuestros hábitos. Hay excelentes libros para cambiar hábitos, ¿verdad? Nuestros hermanos lectores nos podrían recomendar uno o dos, estoy seguro. Es relativamente fácil cambiar hábitos, pero el Evangelio hace algo más profundo que simplemente cambiar hábitos. Cambia nuestros afectos, cambia nuestros sentimientos, mis hermanos. La verdadera madurez cristiana se evidencia cuando el corazón ha sido transformado para amar, no solamente para actuar. Voy a decir algo incómodo, pero necesario. Puedes estar muy involucrado en la obra de Dios y al mismo tiempo estar lejos del corazón de Dios. Ese es el gran peligro.
puedes hacer mucho por la iglesia y aún así no amar realmente a la iglesia. Ese es el gran peligro, mis hermanos. Tenemos que recordar que la iglesia no es una empresa en la que tienes que mostrar tu performance o en la que tienes que cumplir con estar, ¿no? ¿Se han dado cuenta que a veces tenemos esa actitud? ¿Por qué vas al trabajo? Porque tengo que ir, ¿verdad? Y algunos no vamos con ese mismo corazón a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? No, tengo que ir. Luego no voy, el pastor me está escribiendo, me está preguntando. Ok. ¿Verdad? Es que la iglesia, mis hermanos, no es nuestro trabajo, no es una empresa, no es un sistema de tareas, es un cuerpo. Primera de Corintios 12:26 dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. ¿Qué debería suceder en una iglesia sana? En una iglesia sana, mis hermanos, las personas importan, los vínculos importan, los afectos importan, sí, los sentimientos importan. Las motivaciones importan. Una de las cosas más crudas que aprendes en el trabajo es que tienes que cumplir y punto. Tienes que cumplir con hacer tu trabajo y punto. ¿Será exactamente así en la iglesia? Ya tengo que cumplir y ya, listo, ya. Porque el Señor no nos manda solamente a cumplir ciertas actividades. Él apunta a nuestro corazón. ¿Estás amando realmente a la iglesia? ¿O solamente estás muy involucrado en sus actividades? Te voy a hacer una pregunta más incómoda aún. ¿Están listos, mis hermanos? Si dejaras de asistir a esta iglesia, te vamos a extrañar. Pero la pregunta es, ¿qué extrañaríamos? ¿Se extrañaría tu servicio o se extrañaría tu amor? Y ahora, no estoy hablando de que busques que te extrañen. Estoy hablando de esto, mis hermanos. Si tu vida está conectada con otros, si amas, si cargas, si te involucras, eso va a dejar huella. Pero si simplemente cumples funciones, lo único que falta cuando no estés es la función. Si es que no estás en la iglesia, ¿qué es lo que dirían tus hermanos? ¡Wow! ¿Cuánto falta, Belisario? Oh, mi hermano, ¿cuánto falta? O simplemente diría, ¡ay! Falta alguien que toque la música. Y lo mismo podríamos decir de cada uno de nosotros. ¡Ay! Falta un ujier. ¡Ay! Falta alguien que ayude a levantar las mesas. Y gloria a Dios por la música, gloria a Dios por los ujieres, gloria a Dios por los hermanos que se toman la molestia de preparar las sillas y las mesas. Pero si dejaras de estar en la iglesia, sería evidente que simplemente falta tu servicio, o sería evidente que falta tu amor. Dios no te ha llamado solamente a ocupar un asiento en una iglesia, sino a amar de tal manera que tu vida impacte a otros. Que podamos amar a la iglesia de esa manera, mis hermanos. No solamente cumplir por cumplir, sino amarle inmensamente, porque en teoría no sabemos amados. Una de las cosas de las que quisiera que nos cuidemos es cuidarnos del mero sentimentalismo. Epafrodito claramente tiene un amor inmenso, pero solemos confundirlo con el sentimentalismo. Hay una gran diferencia entre amar y sentir bíblicamente y simplemente estar en un momento de un mero sentimentalismo. El sentimentalismo, mis hermanos, puede ser intenso, pero no necesariamente santo. Todos hemos vivido de alguna u otra manera momentos, ¿no?, en los que tenemos así emociones profundas.
Y la pregunta es cómo distingo eso, si viene de Dios o si simplemente es un momento sentimental. Bueno, a lo que te puede ayudar es esto: saber que el sentimentalismo puede ser intenso, pero no necesariamente es santo. Una persona, mis hermanos, puede llorar mucho, conmoverse rápido, hablar con ternura, parecer muy sensible y aún así ser una persona espiritualmente inmadura. ¿Por qué? Porque la intensidad emocional no equivale a madurez espiritual. Y esa es una de las más grandes desgracias que está sufriendo la iglesia hoy en día. Mientras más siento, más espiritual creo que estoy siendo. Y aunque hoy día estamos hablando sobre los sentimientos y que son importantes, esos sentimientos, mis hermanos, deben estar siendo guiados por Dios. Alguien puede ser muy emotivo y al mismo tiempo inestable. Alguien puede ser muy emocional y al mismo tiempo centrado en sí mismo, poco enseñable, doctrinalmente superficial o, peor aún, incapaz de amar con perseverancia. En cambio, mis hermanos, cuando nuestros afectos, nuestros sentimientos son transformados por el Evangelio, pasan cosas distintas. Vamos a estar unidos a la verdad, en obediencia, en humildad y en amor sacrificial. Otra cosa sobre el sentimentalismo. El sentimentalismo busca sentir algo. El amor transformado por Dios busca el bien de otro. ¿Sí? ¿Alguna vez han experimentado esto, mis hermanos? Momentos de mucho sentimiento, sentimentalismo. El sentimentalismo, el mero sentimentalismo, simplemente busca sentir. Los sentimientos de Dios buscan siempre el bien del otro. Miren lo interesante de Epafrodito. Estaba sufriendo y en medio de su sufrimiento él buscaba el bien del otro. El mero sentimentalismo simplemente ama el sentir por sí mismo. El sentimentalismo no busca amar. El sentimentalismo no busca edificar. El sentimentalismo no busca el bien del otro. El sentimentalismo ama simplemente sentir. Es amor a la experiencia. Es amor a la sensación. Y esa es otra de las desgracias de muchas iglesias. Van con la finalidad simplemente de sentir. Y un par de personas me lo dijo en la cara. A veces vienen algunas personas nuevas a la iglesia, amablemente me acerco y les digo: bienvenido a la iglesia, ¿qué le ha parecido? La verdad, no me ha gustado mucho. Y que, sí, pero ¿qué ha pasado? ¿He dicho algo inapropiado? Es que no he sentido nada. Y se fue así indignada, un poco más me decía: pésimo servicio, ¿no? Pero no es una desgracia, mis hermanos, que la iglesia sea vista así, como un centro en el que buscas una experiencia nada más. Y doble desgracia hay en las iglesias en las que ofrecen eso. Vamos a sentir en este momento, pongan la música. Y realmente que se pueden hacer cosas interesantes con la música. Podemos llorar. Pero eso no necesariamente significa que sea de Dios. El mero sentimentalismo solamente busca la experiencia de sentir. Los sentimientos que vienen de Dios buscan amar de verdad. Tú puedes llorar un rato y decir: ay, Señor, perdóname por este pecado. Y simplemente, no sé, alguna vez lo hablamos, ¿no? Sentirte bien por sentirte mal. No sé si me dejo entender, ¿no? Hay personas que están sumamente cómodas con decir: no, es que sí, yo estoy mal con este pecado, yo estoy mal en esto, yo estoy mal en aquello. Ay. Pero en el fondo veo que tienen una extraña, mórbida tranquilidad al decirlo, ¿no? Es como si decirlo simplemente les aliviara por sí mismo. Y claro, debería aliviarnos en un sentido confesar nuestros pecados, pero si no hacemos nada por cambiar, si no nos esforzamos por luchar contra ese pecado, tengo que decir que simplemente te estás entregando al sentimentalismo. Si lloras un rato,
y después no haces nada por luchar con ese pecado. Tengo que cuestionar si realmente estás arrepintiéndote. El amor, el sentimentalismo muchas veces usa al otro como medio para una experiencia emocional. El sentimentalismo usa a otros como un medio para una experiencia emocional. Pero el amor de Dios, el amor que viene de Cristo, el amor que provoca el Evangelio, no busca solo sentir algo, busca el verdadero bien espiritual del prójimo. Ahora, por si acaso, eso no significa anular tus sentimientos. El llamado bíblico no es destruye tu vida por otros, ¿no? Nunca pienses en ti. Más bien, como dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Dios, mi hermano, no te llama, y hermana, no te llama a ignorar tu carga, el llamado no es a ignorar tus cargas, el llamado es a que esas cargas no se conviertan en el centro de tu vida. Esa es la gran diferencia. Porque también tenemos el otro extremo, ¿no? No importa mi salud, no importo yo, porque yo amo a los hermanos, me voy a sacrificar. Sí, alguna vez escuché, ¿no? Yo necesitaba de comer, ya ni comía, le daba mi plato de comer, ¿no? Ese no es el punto no es olvidarte de ti. El punto es que no hagas que tus cargas se conviertan en el centro de tu vida. El sentimentalismo, cuidémonos del mero sentimentalismo. El sentimentalismo siente mucho, pero no necesariamente ama bien. El Evangelio enseña al corazón a amar de una manera santa. Cristo nos ayuda a amar bien, a sentir bien. Y que nuestra oración, mis hermanos, sea que nuestro Señor cambie aún nuestros afectos. Uno de los grandes temores que tengo es que simplemente nos convirtamos en una iglesia en los que seamos casi unos robots espirituales, ¿no? O que seamos una iglesia en la que seamos como unos soldaditos, ¿no? Para marchar, marche. Nos faltaría un poquito más para eso. Pero el corazón, los afectos, que nuestra oración, mis hermanos, sea que Dios nos transforme no solamente nuestras acciones, transforme nuestros afectos. Que nos ayude a preguntarnos, Señor, todo este tiempo simplemente he estado entregado al sentimentalismo, o he estado buscando amarte de verdad. Recuerden, mis hermanos, la gracia no solo corrige tus pasos, corrige también tus afectos. Dios no solamente cambia tu caminar, cambia tu manera de sentir. Dios no solamente cambia tu manera de hacer las cosas, cambia tu manera de sentir hacia los demás. Algunas preguntas, mis hermanos, para que las meditemos. Estamos viendo con esta actitud de Epafrodito que el Evangelio no solamente forma conductas, ¿no? Forma afectos. Entonces, cuando tus emociones se intensifican, ¿revela un corazón centrado en ti mismo o un corazón formado por el amor de Cristo hacia los demás? ¿Qué revelan las circunstancias en tu vida? ¿Revelan que realmente amas a los demás? ¿O revelan que tienes un amor inmenso, pero inmenso solamente por ti? El problema, mis hermanos, no es sentir intensamente, por si acaso, sino que lo que sentimos revele a quién amamos realmente, a nosotros mismos o a Cristo y a su pueblo. Cuando te angustias, cuando estás pasando por momentos de angustias, quisiera que hagamos un pequeño ejercicio en estos breves minutos que nos quedan. Quisiera que traigan a su mente algún momento angustiante de vuestras vidas. Y la pregunta es, cuando te angustias, ¿es porque algo te afecta a ti
o porque realmente amas y te duele el bienestar de otros. Muchas veces tenemos esa mala actitud, mis hermanos. ¿No han escuchado a esas personas? Particularmente cuando tenemos un ser querido que está enfermo. ¿Deberíamos angustiarnos, sí o no? Por supuesto. Pero el punto es, aunque revela esa actitud. A veces vas a escuchar eso. Yo no quiero que este ser querido esté mal porque no me quiero sentir mal. Suena piadoso, pero si lo piensas bien, ¿notas que hay un poquito de mucho egoísmo ahí? Cuando un ser querido está a punto de partir, no hay personas que dicen, no quiero, porque no quiero, ¿yo qué voy a hacer sin ti? Y noten lo interesante de esa declaración. Yo no estoy diciendo que no nos sintamos mal. Por favor, no me malinterpreten, mis amados hermanos. Pero el problema es que muchas veces no es tanto por el sufrimiento de otra persona, es por cómo nos hace sentir a nosotros. Y en última instancia lo que nos mueve es eso. No me quiero sentir así. ¿Yo qué voy a hacer si esto pasa? Yo y nuevamente yo. Y es que el gran problema es que la vida no se trata del yo. Y el problema es que si realmente amamos, busquemos el bien del otro. Procuremos mantenernos lúcidos para buscar el bien del otro. Los momentos de angustias. Pregúntate si en tus momentos de angustias te angustias realmente por la otra persona o en el fondo es una angustia nada más por ti. Hace unas semanas tuve que hacerme una pregunta difícil. Un gran amigo mío murió y sinceramente me afectó mucho porque era mi amigo, porque era una de las pocas personas con las que puedes hablar sinceramente, ¿no? Y él murió y yo estaba afectado y me tuve que hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué no va a haber quien me escuche? ¿O estoy sufriendo porque partió tal vez sin conocer a Dios? No sé si me dejo entender. Hay egoísmo aún en nuestro sufrimiento. No sé quién lo dijo, pero hay suciedad aún en nuestras lágrimas. Y necesitamos asegurarnos que estamos aún sufriendo de una manera adecuada delante de Dios. Porque si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, del Señor somos. Muchas veces, mis hermanos, nuestros sufrimientos demuestran cuán egoístas podemos llegar a ser. Segunda pregunta. Si alguien observara mi vida de cerca, vería en mí a una persona que no solo hace lo correcto, sino que también ama profundamente como Cristo. Las personas que te conocen, dirías que dicen, es el hermano puntual. O dirían, es el hermano que ama a Dios. Las personas que te conocen de cerca dicen, es el hermano que lee mucho, que ha leído muchos libros. O dicen, es el hermano que ama a Dios. Es la hermana que siempre cumple. O dicen, es la hermana que ama a Dios. Un mensaje final para mis hermanos. En primer lugar, para mis hermanos en la fe. Tal vez, mi querido hermano y hermana, al escuchar esto te das cuenta que muchas veces tu corazón sigue siendo egoísta, centrado en ti mismo. Tal vez te has dado cuenta de que tus luchas te han absorbido, porque las luchas nos pueden absorber, mis hermanos. Tal vez te has dado cuenta que has dejado de amar como deberías. ¿Cuál es la solución? La solución no es esfuérzate más. La solución tampoco es procura sentir más. La solución tampoco es controla tus sentimientos. ¿Saben cuál es la solución, mis hermanos? Vuelve a Cristo.
Vuelve a Cristo. Él no solamente actuó, te amó. De hecho, actuó porque te amó. Contempla la forma en la que Él te ha amado. No te conformes con simplemente hacer lo correcto. Pídele a Dios que transforme también lo que amas, lo que sientes, cómo te relacionas con tu iglesia. No te conformes con que en tu iglesia simplemente te vean como el que cumple, el correcto, el que está. Y no son cosas malas en sí mismas. Pero pide a Dios que te dé un corazón que ame profundamente lo que Él ama. Y para mis amigos que no son creyentes, tal vez esto de amar profundamente a los demás, tal vez te ha chocado el hecho de que haya dicho que amarse a uno mismo no es bueno y no es nada bueno. Tal vez eso te parece exagerado. Tal vez te parezca imposible esto, ¿no? De amar profundamente a la iglesia. Y la respuesta corta es que sí, es imposible amar hacia la iglesia. Por eso, el llamado no es que intentes cambiar por tu cuenta. El llamado es que te arrepientas, en primer lugar. Que dejes de vivir para ti mismo y que vengas a Cristo en fe. Porque solo Cristo, solo Él puede sacarte del pequeño, vacío y miserable mundo de vivir para ti mismo. Como dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La verdadera libertad, la verdadera plenitud. No te engañes, no lo vas a conseguir cuando compres esa casa que tanto sueñas, esa pareja que tanto esperas, esa salud que de repente estás esperando que regrese, qué sé yo. La Biblia nos dice que la plenitud la encontramos en Cristo. Y esa plenitud la vamos a encontrar viviendo por Él. Miren cómo lo articula 2 Corintios. Aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por mostrarnos que tú no solamente transformas las cosas que hacemos, sino también nuestras más profundas motivaciones. Y que nuestra motivación, Señor, sea la correcta siempre delante de ti. Oh Dios mío, perdónanos y perdóname cada vez que cedo a mis sufrimientos egoístas. Ayúdame a sufrir bien. Enséñame a sufrir bien. No te pido, Señor, que no suframos. No te pedimos no sufrir. Te pedimos que nos enseñes a sufrir bien. Porque aún esa es tu promesa. Sufriremos. Pero sufriremos para ti, Señor. Y esa será nuestra victoria. Esa será nuestra gloria y nuestro galardón. Haber dicho que hemos sufrido por Cristo. Oh Señor, muéstranos ese inmenso privilegio. Muéstranos, Señor, ese inmenso privilegio de vivir para ti, de poder amar a nuestros hermanos en medio aún de nuestro dolor. Perdónanos si muchas veces hemos guardado amargura en nuestro corazón, cuando no reconocen muchas cosas que hacemos. Pero finalmente, Señor, no la hacemos para quedar bien con nadie. En última instancia la hacemos para tu gloria, para tu honra, Señor. Oh Dios mío, transforma nuestros afectos, transforma nuestros sentimientos, que podamos sentir como tú. Porque tú no solamente moriste por nosotros, tú nos amaste y nos amas. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.